Bueno, vamos a empezar entonces con la actividad, que de todos modos la vamos a grabar y tiempo después la vamos a subir, no de manera inmediata, sino algún tiempo después estará subida a YouTube. Bueno, la actividad de hoy, como ustedes saben, bueno, le dimos como título, lo pensó Gerardo, justo lo tengo guardadito. Bueno, le dimos como título Israel y las dictaduras del Río de la Plata, el concepto del Río de la Plata pensando en la experiencia tanto de Argentina como de Uruguay. Nuevas revelaciones sobre una colaboración política contra la historia. A propósito de la estancia que está haciendo Gerardo en Buenos Aires durante unas semanas, bueno, está viniendo al CETA con sus nuevos materiales de otras instituciones, bueno, no queríamos perder la posibilidad de que nos hablara sobre un tema que él viene investigando hace un tiempo, que es muy interesante, que es precisamente la posición del Estado de Israel frente al golpe y a las dictaduras de Argentina y de Uruguay. Él ha venido trabajando con una documentación que es muy novedosa, que yo creo que es un gran aporte, y haciendo toda una reflexión historiográfica que va a ser, creo que, muy interesante escuchar. No voy a hacer un gran preámbulo, simplemente señalar que Gerardo es un historiador, es un profesor, investigador que vive en Israel, que enseña y investiga en la Universidad de Tel Aviv. Es de nacionalidad uruguaya, nació en Uruguay y vivió en Uruguay hasta el golpe del 73, luego en Argentina un tiempito, y hago esta información porque puede resultar útil, y luego ya se instaló en Israel hace ya muchos años. Bueno, Gerardo es un punto, además del tema que nos va a exponer hoy y sobre el cual seguramente luego al final, en el momento de las charlas, vamos a integrar la situación actual, ¿sí? Vamos a darle un espacio para intercambiar sobre la actual situación que se está viviendo, que además ha juntado novedades desde el momento que él vino acá. En el medio pasó algo bastante complicado, bastante grave. Gerardo decía, hizo una referencia a los estudios sobre historia de la izquierda en Latinoamérica, en especial del comunismo. Tiene unos trabajos que yo considero que son muy, muy importantes. Bueno, entre ellos, este libro, que es un libro para mí maravilloso, que se llama Camaradas y Compañeros, una historia política y social de los comunistas del Uruguay, donde reconstruye la historia del comunismo, no solo del partido, de la militancia, ¿no? Un abordaje social, integral de la experiencia comunista entre los años 40 y el golpe del 73. Bueno, luego tiene muchos otros trabajos donde ha reflexionado sobre la idea de la izquierda en América Latina, la idea de la revolución. Bueno, tiene varias ideas ahí, en el cual, si hay algo de tiempo, también estaría bueno. Hay unos cuantos temas, ¿no? Sí. Encima, bueno, quizá en medio de la actividad venga por un tiempo muy breve otro investigador extranjero, que es Víctor Heifetz, de Rusia, así que va a ser una actividad muy, muy, muy internacional, muy, muy breve, unos pocos minutos, y quizá podamos también sumarlo con algo respecto de lo que está ocurriendo con la guerra con Ucrania. Bueno, así que tenemos unas cuantas cosas para charlar. Yo tuve la oportunidad creo que nos conocimos al poco tiempo de salir el libro, en una de tus visitas a Buenos Aires, en 2011, 2012, ¿no? Ya hace unos cuantos años. Y después compartimos varios eventos, nos consideramos amigos. Hemos compartido varios eventos en distintos lugares del mundo, y bueno, seguirá así, y habrá una trama ahí a construir en torno al CETI, que nos interesa mucho y le agradecemos mucho tu presencia, y bueno, ya te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Quiero empezar mi ponencia, mi presentación, con una cita. Y se van a dar cuenta rápidamente por dónde va.
Nuestro reconocimiento al nuevo régimen antes que los europeos y mi conversación con el canciller antes que lo llame el embajador de Estados Unidos fueron muy bien recibidos y aprecian nuestra rapidez e independencia. Así decía en un cable el embajador israelí Nir Gad el 28 de marzo de 1976, un cable que enviaba a su cancillería. Mientras otros países dudaban, Israel reconoció de inmediato el régimen militar instaurado el 24 de marzo de 1976. Con satisfacción, en un informe interno, los diplomáticos israelíes señalaban que Kissinger los había felicitado por la celeridad. Kissinger, según lo que citan los diplomáticos israelíes, les dijo: gracias, nos solucionan algunos problemas en ese reconocimiento rápido. En abril de 1976, apenas 2 semanas después de instaurado el régimen, el embajador Nir Gad utilizó sus excelentes relaciones personales, cultivadas ya durante 1975, con el jefe de la Marina, almirante Emilio Massera, y con el nuevo canciller, contraalmirante César Bussetti. En coordinación con ambos, se gestionó la visita a Buenos Aires de un emisario especial del gobierno de Israel. Israel ya tenía antecedentes de colaboración política que consideraba muy fructífera con las dictaduras de Chile y de Uruguay desde 1973, regímenes similares desde el punto de vista ideológico y sus concepciones contrainsurgentes, y ya socios con las Fuerzas Armadas Argentinas en lo que iba a ser en lo que ya era la Operación Cóndor, antes del golpe incluso, compartiendo una percepción mutua de bastiones que están enfrentando a los enemigos de Occidente. El emisario israelí Efraim Hebron ofreció al gobierno argentino en aquella visita, se entrevistó con Bussetti, con Massera y con Videla, servicios de relaciones públicas en los Estados Unidos. Israel se jactaba de su especialización en solucionar problemas de imagen en los Estados Unidos. Gobernada entonces por el Partido Laborista, que era miembro de la Internacional Socialista, Israel se ofrecía también a ayudar a la Junta Argentina en la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, que era la que competía con la Organización Sindical Mundial apadrinada por los países comunistas. Desde Buenos Aires, el emisario especial, enseguida después de la entrevista con Videla, envió un cable a su ministerio en Jerusalén diciendo, y cito textualmente: instruir a nuestros representantes en Washington y Nueva York, no alentar y tratar de atenuar acusaciones al régimen de acá de tener actitud antisemita o fascista. O sea, apenas salió del despacho de Videla, ya empezó a instrumentar el acuerdo al que se había llegado. A cambio, Israel solicitaba a los militares argentinos actitudes más favorables en foros internacionales y la oposición argentina a los intentos de legitimar a la OLP. Al presidente Videla, Hebron manifestó que, y cito, ambos países se enfrentan a un enemigo que mama de la misma fuente. Y Videla, de acuerdo al informe del diplomático israelí, le respondió: también considera que un enemigo común alienta a nuestros enemigos y está contento de que Israel demuestre entender la lucha contra ese enemigo. Es de esperar que distintos elementos deformen la imagen de la realidad argentina y él apreciará si le ayudamos a superar eso. Así como nosotros explicaremos los problemas de Argentina a los otros, ellos considerarán su obligación explicar los problemas de Israel a los países que tal vez no los comprenden ni comprenden la lucha en la cual están empeñadas Argentina e Israel. En otro informe, el embajador israelí recalcaba: el común denominador ideológico está basado en nuestra pertenencia al mundo anticomunista, cuando nuestra función en el Medio Oriente de freno a la expansión rusa fue explicada y subrayada en todos nuestros contactos en Argentina. Esta alianza estratégica, que se inició de inmediato al nacer el nuevo régimen militar,
se mantuvo a todo lo largo de la última dictadura argentina y sobrevivió a contradicciones nada simples que luego detallaré, cuyo trato siempre fue subordinado a aquel entendimiento mutuo inicial. O sea, si de algo podemos decir de estos socios, que fueron muy leales uno al otro en este acuerdo. A la vez, fue ese entendimiento el que propició el tan rentable negocio de la venta de armas, tecnología y pertrechos militares, cursos de contrainsurgencia y luego a comienzos de los 80 la coincidencia de ambos de exportación contrainsurgente a América Central. La investigación que voy a presentar ahora se inició por mi parte durante la pandemia, aprovechando que es historia de la historia, o sea, como pude, aprovechando de que los servicios del Archivo Estatal de Israel se hacían en línea y que podía, por lo tanto, trabajar desde mi casa, solicitando carpetas, recibiendo. Eso me abrió un espacio, incluso me dejó más tiempo para trabajar. A su vez, entonces, el grueso de esta investigación son materiales, está basado en materiales del Archivo Estatal de Israel, especialmente del Ministerio de Exteriores y de la Oficina del Primer Ministro. Además, completé esta investigación con documentos desclasificados de diferentes agencias estatales de los Estados Unidos, algunos pocos documentos que están en línea de Cancillería Argentina, muchos documentos de Cancillería Uruguaya, porque trabajé simultáneamente Uruguay y Argentina, y variada prensa, además de cubrir la literatura ya existente relevante a algunos aspectos de esta investigación. La actitud de estrecha colaboración política iniciada por Israel con la dictadura argentina, como ya dije, tenía antecedentes en las relaciones con Uruguay y Chile. O sea, en la historia, porque estoy acá en Buenos Aires, me voy a centrar en la relación con Argentina, me parece más interesante para ustedes. Pero, sin duda, los elementos principales de esa relación e incluso la forma de cómo resolver problemas en esa relación fueron moldeados antes. Primero en Uruguay, el entendimiento en Uruguay empieza antes del golpe militar uruguayo, ya empieza en 1972 con la asunción del presidente Juan María Bordaberry en marzo del 72, y luego en Chile, en donde el entendimiento no es tan fácil y tan rápido, creo que se da recién a comienzos del 74. O sea, el golpe sorprende a los israelíes, no lo esperaban, tenían buena relación o trataban de cultivar buena relación con Allende y con algunos sectores de izquierda chilena, entonces quedan un poco desubicados con el golpe, no tienen una relación previa con los comandantes de las Fuerzas Armadas, y luego como que retoman el aprendizaje uruguayo que ya tenían, y en el 74 llegan a acuerdos similares con ciertas peculiaridades de la realidad chilena con la dictadura chilena, y de ahí se establece también una alianza estratégica que dura a lo largo de toda la dictadura chilena. Otra cosa que es importante decir, que hay que sí tomar en cuenta de que esa actitud de colaborar con dictaduras en el Cono Sur era nueva. Israel no tuvo ningún tipo de colaboración política estrecha, ni de adiestramiento en inteligencia, ni venta de armas en especial. Durante los años 60, por ejemplo, con la dictadura donde venía acá, no había ninguna relación especial. Incluso durante fines de los 60, comienzos de los 70, cuando Israel ya se está convirtiendo en un exportador de armas, trata de no meterse demasiado en temas contrainsurgentes en Uruguay, incluso rechaza pedidos de la policía uruguaya en el 69-70, que está enfrentando manifestaciones masivas y la insurgencia tupamara, y tampoco en la Argentina no había ningún ese tipo de relación. Es más, los diplomáticos israelíes tenían un muy especial cuidado
en mantener neutralidad frente a los conflictos en los países donde estaban destinados a fines de los 60. Eso se debía, por un lado, a que tenían poca confianza en la estabilidad de los regímenes autoritarios de entonces. Claro está que del Cordobazo en adelante el régimen militar argentino no era nada estable, y tampoco el régimen de Pacheco Areco en Uruguay no parecía ser demasiado estable a fines de los 60, comienzos de los 70. Y además había otra consideración que es importante tomar en cuenta, que la diplomacia israelí no quería identificarse políticamente de una manera que afectara negativamente cierta imagen de Israel progresista y supuestamente socialdemócrata que le era importante mantener en países con importantes comunidades judías, en las cuales un considerable sector juvenil era de izquierda. Entonces, ¿para qué vender armas o estar involucrado de alguna forma, quedar pegado con la dictadura argentina o con el régimen autoritario en Uruguay, y con el precio de perder parte del atractivo para algunos sectores de la comunidad judía? Sin embargo, en 1972 hay un viraje en estas políticas de abstención política local. Simplemente para mencionarlo, el primer día de su asunción como presidente en Uruguay, Juan María Bordaberry recibe a diplomáticos israelíes con los cuales se establece una estrecha alianza política, muy similar a la que he relatado al comienzo de esta ponencia en Argentina, y una alianza que va a ser muy estable por lo menos hasta el año 80, del 72 al 80. En el caso argentino, si bien la alianza política recién se concretó, como relaté, en abril de 1976, la venta de armas y el desarrollo de relaciones de intercambio y amistad con las tres Fuerzas Armadas se inició ya en 1972. O sea, armas israelíes y todo tipo de relaciones con oficiales de las Fuerzas Armadas ya hay desde 1972, o sea, fines de la dictadura anterior y luego durante los años del peronismo. Para mencionar dos indicadores, para demostrar esto, Víctor, me importa dar indicadores claros de esto que estoy hablando como historiador. Un indicador es que el coronel Tzvi Nesher, que fue agregado militar de la Embajada de Israel durante el tramo final de la dictadura anterior y el primer año del gobierno peronista, o sea, entre 1971 y 1974, fue condecorado en 1975 con la Orden de Mayo. También durante 1975 sabemos que oficiales argentinos especializados, esto lo sé porque es un documento que escapó a la censura. La mayoría de los documentos que refieren temas militares están censurados en los archivos israelíes. Este es un documento que escapó a esa censura. Y en ese documento aparece la visita de un grupo de oficiales argentinos especializados en blindados a Israel, al ejército de Israel, al ejército de tierra, durante 1975. Y luego, entre los documentos del Ministerio de Exteriores de Israel hay abundantes relatos y menciones del embajador israelí en Buenos Aires y sus colaboradores que se refieren a sus excelentes relaciones de cercanía con el almirante Macera durante el año 75, reuniones con altos oficiales de inteligencia policial y militar, incluyendo varias noticias adelantadas respecto a las probables fechas, condiciones y carácter del futuro golpe de Estado. O sea, chismeaban ya por septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 75 acerca de cuándo y bajo qué condiciones se iba a dar el golpe, y los israelíes eran parte de ese intercambio, de esos intercambios, para lo cual uno supone, si bien esos rumores circulaban por Buenos Aires bastante a fines del 75, estos rumores eran de fuentes un poco más cercanas a la fuente del asunto. La historia de venta de armas israelíes a la Junta Militar Argentina es una historia ya bastante estudiada.
aun cuando la inmensa mayoría de los documentos israelíes al respecto permanecen censurados y bloqueados a los investigadores. Voy a mencionar solamente a Hernán Dobry, que tiene un libro al respecto, ya de muchos años atrás, y también hay una persona que quiero mencionar acá, que es Ignacio Clich, quien fue en cierta medida uno de los primeros en publicar al respecto en revistas internacionales, ya a comienzos de los 80, todavía durante la dictadura argentina, y él publicó, por ejemplo, un artículo muy importante, muy pionero, en Le Monde Diplomatique en 1980, sobre las ventas de armas israelíes a Argentina y a otras dictaduras latinoamericanas, subrayando el papel subrogante que desarrolló Israel respecto a los Estados Unidos al implementarse por la administración Carter políticas restrictivas de ayuda militar estadounidense a regímenes violadores de derechos humanos. O sea, Israel entró reemplazando a Estados Unidos, y algo que también surge de algunos documentos que he visto, entró así con el beneplácito no de Carter, pero sí de parte del establishment militar norteamericano, que no estaba conforme con la política de Carter. O sea que tanto en la CIA como en algunos elementos del Pentágono querían de que Israel entre a cumplir ese papel, porque consideraban que la abstención de Carter iba a, Nicaragua, iba a acarrear el derrumbe de algunos regímenes pro-norteamericanos. Quiero dar ahora unos pasos atrás desde el punto de vista de la historia para entender, porque me imagino de que el contexto argentino ustedes lo manejan bien, me imagino que el contexto israelí mucho menos, entonces quiero aclarar cómo es que Israel surge cumpliendo estas funciones en los años 70. Y para eso tengo que remontarme un poquito a la guerra de 1967, la llamada Guerra de los 6 días, en los cuales Israel conquista un territorio que más que duplica su territorio anterior, territorio antes dominado por 3 países árabes, Egipto, Jordania y Siria. Esa guerra, que es considerada militarmente como una especie de hazaña brillante, que demuestra una superioridad tecnológica y de astucia israelí, llegó a que se fue afianzando la alianza estratégica de Israel con los Estados Unidos. Y esto, visto desde hoy, uno puede no entender que antes de 1967 Israel no era un aliado firme de Estados Unidos. Israel tenía otro patrón en el Medio Oriente, que era Francia. Francia, hasta un poco después de la guerra de Argelia, era el principal proveedor de armas de Israel, y la principal potencia occidental que apadrinaba a Israel fue también la que le dio la tecnología nuclear para montar la planta nuclear de Dimona en fines de los años 50. Sin embargo, a pesar de la alianza con Francia, que por ejemplo implicaba un apoyo a Francia durante la guerra de Argelia, una alianza en contra del régimen de Nasser en Egipto, a pesar de esos elementos de alianza colonialista, digamos, en el mundo árabe, frente al mundo árabe, Israel cultivaba un perfil progresista light, podríamos llamarlo, en América Latina y en África, en un esfuerzo por procurarse de aliados internacionales contra los esfuerzos del mundo árabe y de los países comunistas liderados por la Unión Soviética después de 1967, que trataban de aislar a Israel. Israel trataba de romper ese aislamiento, creándose aliados por la vía, digamos, de la política constructiva, invirtiendo muchos esfuerzos en asistencia técnica para el desarrollo de agricultura y infraestructuras, promoviendo sus propias experiencias de desarrollo cooperativo, especialmente en África, que estaba un continente que estaba lleno de nuevos estados independientes que querían zafar de la dependencia del colonialismo europeo y querían aprender cualquier experiencia de desarrollo autónomo de infraestructuras. Algo similar también se intentó desarrollar en algunos países de América Latina. Para el Cono Sur eso no era relevante, era más relevante para los países menos industrializados de América Latina.
pero era muy importante para Israel, que además estaba gobernada por el Partido Laborista, perfilar una imagen supuestamente socialdemócrata, y eso era parte de su política exterior. La existencia, además, de fuertes corrientes de izquierda sionista, que ahora pueden ser un poco impensables en la actualidad, en Argentina y Uruguay, muy fuertes corrientes de izquierda sionista, en las colectividades judías del Río de la Plata, contribuía precisamente a esa imagen ambigua que se tenía de Israel en el Río de la Plata. La Guerra de los 6 Días fue también un hito en la relación con los palestinos, al quedar una porción importante del pueblo palestino ahora bajo dominio militar directo de Israel en Cisjordania, en Jerusalén Oriental y en la Franja de Gaza. El desarrollo impetuoso de grupos armados palestinos que recurrían a acciones guerrilleras contra el ejército israelí y acciones terroristas contra la población civil creó un fuerte elemento de identificación en el creciente sector de la izquierda latinoamericana, que en aquellos años, estoy hablando fines de los 60, se inclinaba por la lucha armada. O sea, también se creó, paralelamente o contrariamente, contradiciendo las identificaciones anteriores con un Israel progresista, de kibutz, de cooperativismo, se creó una identidad entre los sectores de la izquierda armada latinoamericana y la izquierda armada palestina. Por otro lado, el éxito militar en la guerra y el éxito de las armas israelíes, particularmente la submetralleta Uzi, convirtieron a Israel en una incipiente exportadora de armas y tecnologías militares. El embargo francés a la Fuerza Aérea Israelí a partir de 1967, que en una guerra que Israel no hubiera podido vencer sin los Mirage franceses, obligó a desarrollar nuevos modelos de aviones de guerra basados en el Mirage francés pero modificados, que rápidamente buscaron mercados externos para que la industria aeronáutica israelí fuera sostenible. O sea, cuando un país es obligado a desarrollar su propia industria armamentística, obligadamente tiene que exportar, porque si no, eso no es económicamente sostenible, y de ahí el gran impulso a la búsqueda de mercados que se va dando a comienzos de los 70 por parte de la industria de armas de Israel, que crece vertiginosamente y pasa a ocupar una parte muy importante del PBI israelí en los años 70. Obviamente no solo la considerada exitosa experiencia de amistad política con la dictadura uruguaya y la preexistencia de ventas de armas y lazos con el ejército argentino fue lo que empujó a la diplomacia israelí a abrazar a la Junta Militar Argentina desde su comienzo. También hay que considerar la mala experiencia que Israel tenía con el breve y caótico gobierno peronista entre 1973 y 1976, que había tenido una política internacional tercermundista. Precisamente, enseguida después de la guerra de Yom Kippur entre Israel y Egipto y Siria en 1973, tras la cual las organizaciones y los países tercermundistas se pronunciaron claramente contra la ocupación militar de Israel de territorios árabes, y cuando empezaron a reconocer internacionalmente a la OLP y a sus reclamos como representantes del pueblo palestino. Entonces, ahora, en 1973 Israel pierde casi todos sus aliados en África. Todo lo que había cultivado en los 60 se pierde. Y hay una fuerte corrida del tercermundista hacia el reconocimiento de la OLP. Hay que recordar, por ejemplo, que López Rega había desarrollado excelentes relaciones con Muammar Gaddafi, el dictador libio de aquellos años, que era uno de los apóstoles del boicot a Israel. Entonces se había creado una coyuntura que, independientemente de que sea la izquierda o la derecha peronista, López Rega, representante de la ultraderecha peronista de aquellos años, independientemente de eso, la Argentina tenía una posición muy tercermundista que tendía a alinearse con los países árabes, a ir detrás de las tomas de posiciones de los distintos foros que se habían creado del tercer mundo, y eso hacía temer mucho en Israel las consecuencias que podría tener en sus relaciones internacionales en América Latina, porque Argentina es un país de peso
en América Latina. Bueno, ya ahora terminé la marcha atrás para explicar el contexto. En los meses y años siguientes al golpe de 1976, las denuncias internacionales contra las violaciones a los derechos humanos en Argentina tuvieron el efecto, paradójico o no, de acrecentar la importancia de la acción israelí amortiguadora de críticas en Estados Unidos. O sea, esa acción de relaciones públicas, una acción de relaciones públicas silenciosa, o sea, de utilizar diversas palancas en el Congreso de los Estados Unidos, en la prensa de los Estados Unidos, en algunas de las organizaciones judías norteamericanas, fue cobrando, a medida que el régimen argentino iba siendo más y más acorralado internacionalmente por las denuncias, la importancia de la acción israelí a favor para aminorar las críticas a la dictadura argentina fue creciendo. Argentina, es importante aclarar, no abandonó la organización de los no alineados como Israel quería que abandone, porque explicó muy claramente el Gussetti, no podemos abandonar un lugar que tenemos porque tenemos otros intereses que defender, las Malvinas, la disputa con Chile, pero sí se distanció de posiciones tercermundistas, recalcando su adhesión a Occidente, al menos hasta el estallido de la Guerra de las Malvinas. Ante emociones anti-israelíes en foros internacionales, Argentina tendió a abstenerse, sosteniendo que estos no deberían tomar decisiones políticas, que solo correspondían a la Asamblea General de la ONU. Para dar un par de ejemplos para que entiendan cómo se movía la política internacional en torno a las dictaduras del Cono Sur y en torno a Israel. Tanto las dictaduras del Cono Sur como Israel, por ejemplo, eran muy criticadas en las diversas comisiones de las Naciones Unidas que actuaban en Ginebra. La Comisión por los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, UNESCO, toda una serie de organizaciones que tienen una serie de temáticas, sea de derechos humanos, salud, cultura. Los regímenes autoritarios, tanto del Cono Sur latinoamericano e Israel por sus políticas en los territorios palestinos ocupados, se enfrentaban a condenas en esos foros y entonces cooperaban. Ahora, hay que ser sinceros. ¿Saben quién era el único que también cooperaba con Israel y Argentina en aquellos foros para tratar de que temas, que determinados temas no sean tratados, considerándolos como intromisión en las cuestiones internas de los países miembros? Cuba. Parecido. O sea, se daban circunstancias en que Cuba, Israel y Argentina, y a veces Chile, coincidían en delegitimar comisiones internacionales que intentaban tomar resoluciones que los iban a afectar, que no podían asumir. En septiembre de 1976, quiero ir desarrollando la historia, los ministros de Relaciones Exteriores de Israel y Argentina se encontraban en Nueva York, en víspera de la Asamblea General, el encuentro anual, ¿no? El intercambio entre ambos, yo creo que el intercambio que hubo entre ambos en esa oportunidad expresaba la profunda convergencia estratégica de ambos gobiernos. En aquellos mismos momentos, el Comité de Asignaciones del Congreso estadounidense, fíjense, en septiembre de 1976 es todavía la administración Ford, republicana, pero el Congreso de Estados Unidos ya está en manos de una mayoría demócrata que está asumiendo posiciones a favor de los derechos humanos. Entonces, el Comité de Asignaciones del Congreso estadounidense, sin el cual no se puede aprobar ninguna ayuda exterior a nadie, discutía si cortar la asistencia militar a la Argentina por violaciones a derechos humanos. El contraalmirante Gussetti se quejó ante Yigal Allon, que era ministro de Relaciones Exteriores de Israel, del Partido Laborista, se quejó que una delegación de la organización judía Bnei Brit
presentó alegaciones dañinas para la Argentina y pidió al colega israelí que intervenga ante el Comité Judío Americano para bloquear ese tipo de intervenciones judías norteamericanas que iban a perjudicar a la Argentina. Alon se comprometió a transmitir a las organizaciones judías norteamericanas que el gobierno argentino es amistoso hacia Israel y por lo tanto hay que tratarlo amistosamente. Para contrarrestar denuncias, le recomendó a Gussetti, en una actitud paternalista, pero que luego van a entender el fondo, le recomendó a Gussetti tomar medidas adicionales contra manifestaciones públicas de antisemitismo en Argentina, como la ya anunciada clausura de la editorial Milicia. No sé si saben de qué se trataba. La editorial Milicia era abiertamente una editorial nazi que funcionaba acá en Buenos Aires. Todas las librerías de Corrientes durante el comienzo de la dictadura editaban libros de Hitler, Goebbels y cualquier otra basura de ese tipo. Y realmente en septiembre del 76 el gobierno argentino clausuró la editorial esa, y que nuevamente surgieron nuevas con otros nombres y siguieron distribuyendo literatura. Pero Alon le recomendaba: bajen el perfil de esas, y eso nos va a permitir pedirles a las organizaciones judías norteamericanas que no los critiquen ante el Congreso de Estados Unidos. Gussetti argumentó que el régimen argentino no era fascista, sino demócrata, y que su prioridad era concentrar esfuerzos contra la extrema izquierda. En la lucha podría haber errores que afectaran inocentes, reconoció Gussetti ante Alon. Los diplomáticos israelíes dedujeron que Gussetti indirectamente explicaba que tenía que tolerar a la extrema derecha, que auxiliaba en la lucha contra la izquierda y podían suceder excesos contra inocentes. Alon, estoy describiendo la descripción que da de ese encuentro, por su parte agradeció la solución del reciente malentendido de detención en Córdoba de emisarios sionistas de izquierda, recalcando ante el jerarca argentino que todos los sionistas, desde socialistas hasta derechistas, eran anticomunistas, firmemente. Para sellar la voluntad de superar las dificultades y profundizar la colaboración estratégica, Alon invitó a Gussetti, y en eso terminó la charla, a visitar Israel, donde apreciará las armas fabricadas en el país, incluyendo armamentos mejores y más baratos que los producidos en otros países y algunos destinados a la lucha contra el terrorismo, como el fusil Galil. Bueno, para resumir, en septiembre de 1976, a Israel le pedía al gobierno argentino solo dos cosas: votaciones favorables en las Naciones Unidas y medidas contra manifestaciones públicas de antisemitismo. A cambio, seguía ofreciéndole a relaciones públicas y armas para uso contrainsurgente. El tema de las violaciones masivas a los derechos humanos, que ya estaba ampliamente denunciado en el mundo, no le interesaba en ese momento al gobierno de Israel. En aquel momento tampoco le interesaba el tema de los desaparecidos de origen judío. El tema de los desaparecidos de origen judío va a empezar a interesar en cierta medida, y enseguida lo voy a describir, al gobierno de Israel a comienzos del 77. Y voy a explicar por qué el cambio de la actitud. Ahora es el momento en que tengo que hacerles la vida un poco más difícil y referirme a los intereses y consideraciones contradictorias que la política israelí tenía que superar para sostener la alianza política con el régimen argentino. Hasta ahora todo parece fácil, pero Israel tenía varios problemas para mantener ese tipo de relación con el régimen argentino. Es que tenía otros compromisos. Uno es el compromiso étnico judío, que viene de preceptos que anteceden al sionismo. Me importa, no sé qué nociones tienen de sionismo y no voy a desarrollarlas demasiado, pero el precepto de solidaridad étnico judío está ya en los preceptos del Rambam, Maimónides, o sea, es cuestión de milenaria ya, de la Edad Media en España, y tiene que ver con que la obligación de todo judío es rescatar a todo otro judío que esté en peligro. ¿Por qué? Porque somos una misma etnia perseguida generalmente,
y que por lo tanto solo nosotros nos podemos ayudar a nosotros mismos y tenemos que ser solidarios obligatoriamente. Es una especie de mandato, precepto religioso que el sionismo moderno, a partir del siglo XIX y luego durante el siglo XX y durante la creación del Estado de Israel, lo incorpora como parte de su ideología. El segundo compromiso que está ligado o que se desprende de ese compromiso de solidaridad étnica tiene que ver con la ley del retorno, que es una ley fundamental en el Estado de Israel y que convierte automáticamente a todo judío en el mundo, independientemente de dónde ha nacido, en ciudadano potencial de Israel, y que implica la posibilidad de otorgar documentación israelí, salvoconductos y protección oficial israelí a todo judío que solicite emigrar a Israel, haciendo uso de ese derecho consolidado por la ley israelí. ¿Por qué esos dos compromisos empiezan a convertirse empiezan a crear problemas a Israel en su alianza con la dictadura argentina e incluso con la dictadura uruguaya y chilena? Ya en diciembre de 1975, muy tempranamente, ante casos de judíos argentinos de vinculaciones de izquierda, amenazados de muerte por la AAA, que ellos o sus familiares solicitaron ayuda a funcionarios de la Agencia Judía de Inmigración, a la que eran derivados por la Embajada de Israel, se estableció un protocolo israelí de evacuación de los mismos del territorio argentino hacia Uruguay y luego, bajo protección israelí y a veces con documentos israelíes, su traslado aéreo hacia Israel vía escalas en Europa. Ese accionar era clandestino y no coordinado con las fuerzas represivas, y ya fue extensamente estudiado primero por Senkman, luego por Roniger y Schneider, y por eso no me voy a extender aquí. Luego, si alguien quiere, les doy las referencias bibliográficas. Por eso no es algo muy importante que voy a explicar solamente en las contradicciones que tiene entre eso y la alianza con la dictadura, pero no voy a entrar en profundidad. Luego, fíjense en la fecha, el 28 de marzo de 1976, demostrando alto grado de previsión respecto a lo que implicaría el Plan Cóndor, el embajador israelí en Montevideo solicitó repensar el tema y consolidar un protocolo adecuado para exiliados uruguayos en Argentina, que probablemente iban a ser perseguidos tras el golpe de Estado argentino, y que se tomara en cuenta no dañar las excelentes relaciones con las autoridades uruguayas. O sea, traten de hacer lo posible, pero ojo que esto nos puede crear problemas. Estas medidas fueron tomadas, y aquí algo personal que en parte ya fue consignado por Hernán, pero sí, pero que es relevante para que entiendan desde qué posición incluso hago esta historia. Personalmente pertenezco a una familia de exiliados uruguayos, yo era niño entonces, que en junio de 1976, bajo peligro inminente de secuestro, fue evacuada por Ezeiza con destino a Israel, con documentos israelíes tramitados a través de la agencia judía en aquel momento. O sea, esos mecanismos funcionaban, y se calcula que entre 400 y 500 personas que estaban bajo peligro inminente, tanto argentinos como uruguayos y algunos chilenos que había aquí en Buenos Aires, lograron zafar en aquellas circunstancias de aplicación del Plan Cóndor durante 1976, algunos también en 77-78. Estas evacuaciones nuevamente se realizaban bajo el radar, sin coordinación con agencias argentinas, pero haciendo uso de la relativa inmunidad diplomática y de la protección que daban a quienes salían el portar documentos israelíes. Contradictoriamente con esto, durante los 6 primeros meses de la Junta Militar Argentina, los diplomáticos israelíes casi no gestionaron nada ante las autoridades argentinas con relación a detenidos desaparecidos. Enseguida explicaré cuál fue la excepción. Hay una excepción a esa regla.
A medida que iban sucediéndose las detenciones y desapariciones, a medida que familiares de detenidos judíos, de origen judío, solicitaban ayuda a instituciones comunitarias judías, y quiero aclarar, la situación tan desesperante de las familias era que independientemente de las relaciones ideológicas y los contactos que tuvieran, buscaban ayuda donde podían. O sea, gente de ascendencia italiana golpea la puerta de la embajada italiana, de ascendencia española también. O sea, era un intento por encontrar en ese mar revuelto algo de qué agarrarse, alguien que pueda accionar y tratar de salvar a los seres queridos. A medida de que eso se fue acumulando, incluso familiares de argentinos en Israel, que ya estaban instalados no por razones políticas, que habían inmigrado a Israel con anterioridad, acudían al Ministerio de Exteriores, a políticos y a la prensa israelí, se fue creando una presión cada vez mayor para tratar el tema por parte de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Las denuncias de algunas organizaciones judías en los Estados Unidos y en países europeos implicaban una presión adicional incluso más importante, o sea, les empujaba más a hacer algo. A fines de 1976, recién a fines de 1976, empezó a implementarse una metodología de gestionar las averiguaciones israelíes por detenidos de origen judío cuyos familiares solicitaban ayuda. El embajador israelí se reunía periódicamente con el ministro del Interior, general Arguindegui, y le pasaba una lista de nombres. Tras 1, 2 o 3 semanas, en la reunión siguiente, Arguindegui devolvía la lista indicando cuáles estaban oficialmente presos, siempre una minoría, y cuáles desaparecidos, por los cuales nada se podía hacer o averiguar. Y así sucesivamente. Ese rito de presentación de listas y devolución marcado, preso a disposición del Poder Ejecutivo, que es preso legal, menos mal, significa que su vida estaba más o menos asegurada, o no sabemos nada, está desaparecido, prosiguió hasta el 79. O sea, era un rito cíclico del cual nunca surgía, ningún desaparecido volvía o aparecía. A comienzos de 1977, atendiendo también a las presiones de la opinión pública en Israel debido a denuncias, Israel empezó a gestionar algo nuevo, que era la posibilidad llamada la opción, o sea, una posibilidad constitucional de expulsar a un preso legal a un país extranjero que esté dispuesto a recibirlo. O sea, Israel, concertando con los familiares de los presos legales, o sea, eso solamente servía para los presos legales, les daba la posibilidad de salir de la cárcel directamente a Ezeiza con destino a Israel, renunciando a la opción. Es algo bastante cruel, porque uno renuncia, cuando se acoge a la opción, renuncia a la ciudadanía, renuncia al derecho a retornar al país de origen. O sea, si uno piensa que uno no puede saber cuánto tiempo va a durar esta dictadura, hubo presos que se negaron a hacer uso de la opción precisamente por eso. O sea, yo qué sé, con la experiencia histórica, por ejemplo, del franquismo en España, podía significar 30, 40 años sin poder regresar a su... O sea, no es tan simple el tomar la opción. Sin embargo, hasta la detención de Jacobo Timerman, del periodista editor de La Opinión, Jacobo Timerman, me imagino que es conocido, en abril de 1977, Israel continuó realizando eficaces relaciones públicas para la Junta Militar. Y aquí viene otra complicación. Las evidentes connotaciones antisemitas del tratamiento oficial argentino del caso llamado caso Greiber, y la detención que estaba ligada al caso Greiber y la campaña pública de las Fuerzas Armadas Argentinas y de buena parte del oficialismo de aquella época, incluso algunos órganos de prensa argentinos, contra Timerman, complicaron mucho la función de Israel de asegurar las relaciones públicas de la dictadura argentina en Estados Unidos. Sin embargo, Israel nunca
a pesar de eso, criticó públicamente al gobierno argentino. La diplomacia israelí mantuvo públicamente una actitud amistosa. A puertas cerradas sí pasaban muchas cosas. Los diplomáticos israelíes exigían liberar a Timerman. Timerman por muchas razones, porque era una figura muy conocida, porque nadie dudaba de que era pro-occidental, porque Timerman mismo se declaraba sionista de izquierda, porque Timerman había colaborado muchas veces como consultor de la Embajada de Israel en Buenos Aires. O sea, había muchas razones que a Israel le interesaba liberar a Timerman, y además porque realmente es difícil describir, y no voy a traer ahora citas de periódicos de la época, el ambiente acá en torno al caso Graeber. El caso Graeber, no sé si el nombre es tan conocido ahora. Bueno, el ambiente en torno al caso Graeber se había vuelto realmente antisemita, o sea, muy pesado, muy pesado. A eso Israel le costaba más tragar que cosas anteriores. Y también Israel empezaba a insistir en que quería averiguar lo sucedido con desaparecidos de origen judío. Solamente en el caso Timerman, Israel orquestó entonces, detrás de bambalinas, una campaña internacional de personalidades no izquierdistas que presionaron al gobierno argentino. Y para eso hay que entender de que había en Europa toda una serie de personalidades, que no sé cuánto los nombres de ellos significarán para ustedes, pero tal vez el más conocido de todos, Raymond Aron, el sociólogo, filósofo francés, el opinólogo francés, para decirlo de alguna manera, que eran una serie de figuras internacionales que representaban un fuerte anticomunismo, un fuerte compromiso anticomunista, y que por lo tanto las dictaduras del Cono Sur respetaban, porque se consideraban a sí mismos parte de una cruzada anticomunista. Y entonces Israel, que tenía muy buenas relaciones con Raymond Aron y con otros personajes de la cultura europea anticomunista, los reclutaba para que presionen públicamente, para que Raymond Aron publique a favor de la libertad de Timerman. Entonces la estrategia era publicar algo en la prensa europea sobre Timerman y sobre disidentes soviéticos. O sea, ponerlos juntos, y de esa manera le iba a costar mucho más a la dictadura argentina rechazar ese tipo de presiones. Ahora, yo me salté a contarles, creo que quedaron ustedes todos en suspenso si no se olvidaron, cuál fue la excepción de desaparecidos, de detenidos desaparecidos, que Israel sí rescató en julio de 1976. Julio de 1976 hubo un solo caso, la excepción en que Israel sí puso, como se dice acá, toda la carne en el asador para rescatar a detenidos desaparecidos. En julio de 1976 fue detenido en Córdoba un grupo de funcionarios de movimientos juveniles sionistas de izquierda. Mayoritariamente eran ciudadanos israelíes de origen argentino, pero también habían algunos que no eran ciudadanos israelíes, que eran argentinos. Estos funcionarios tenían una misión en ese momento. Ellos intentaban contener en marcos juveniles sionistas argentinos a jóvenes de izquierda, a jóvenes judíos de izquierda que se habían radicalizado, y trataban de evitar su trasvase a organizaciones revolucionarias, especialmente al ERP. Ese tipo de trasvase preocupaba mucho a los funcionarios israelíes, que eran muy conscientes de la percepción que tenían oficiales de la inteligencia militar acerca del alto porcentaje de judíos en filas del ERP. Me voy a saltear algo, pero incluso había algo también que preocupaba mucho, que los israelíes tenían los nombres de 6 jóvenes sionistas de izquierda que habían emigrado a Israel, se desilusionaron del sionismo, regresaron a la Argentina y se incorporaron al ERP. Había mucho temor que la inteligencia militar argentina los apresara o se enterara de su paso por Israel, incluso del adiestramiento militar que habían tenido en Israel.
al incorporarse al ejército israelí. Y que entonces el gran peligro y el gran peligro del interrogatorio bajo tortura de estos funcionarios sionistas era que eso podía conllevar más detenciones y contribuir a la criminalización de movimientos juveniles sionistas como subversivos. O sea, el peligro que movimientos juveniles sionistas de la época sean calificados por el gobierno argentino como subversivos. Y eso iba a desbaratar toda la acción sionista en Argentina. Para la ultraderecha antisemita argentina eso hubiera sido un festín. Hubieran festejado con eso. Para los intereses de Israel un golpe muy duro y para la comunidad judía en general un grave peligro. Entonces los diplomáticos israelíes presionaron en ese momento simultáneamente desde abajo. Fíjense en lo que hicieron, recorriendo personalmente lugares de detención en Córdoba y simultáneamente al más alto nivel, llamados telefónicos continuos al ministro del Interior Arguindegui, una cita urgente con el general Roberto Viola, mensajes a Bussetti y al presidente Videla. O sea, toda la artillería, desde abajo, por abajo y por arriba, para tratar de frenar los interrogatorios a esa gente y rescatarla, sacarlo de los chupaderos en donde supuestamente estaban. Dando a entender la prioridad absoluta que daban en rescatar a esos detenidos. En pocos días, funcionarios israelíes los ubicaron en un centro de detención. Tras 13 días de cautiverio fueron liberados. Y no les sirvió el responsable, el jerarca responsable de la detención era el general Benjamín Menéndez. Él negó de que estaban en sus manos, no les sirvió de nada. O sea, golpearon la puerta de Viola, le dijeron, mirá, nuestros emisarios están allá, tienen prueba de que estos están detenidos en tal y tal lugar, nosotros exigimos, Viola es el superior de Menéndez, lo sacó. La prensa israelí, instruida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó la detención como un error o malentendido e hizo todo lo posible para evitar críticas o apreciaciones sobre el régimen argentino. Este caso de evidente prioridad israelí ilustra como excepción la pasividad israelí en aquellos meses decisivos ante decenas de familiares de detenidos desaparecidos con quienes supuestamente tenían un compromiso étnico, pero de quienes los separaba un abismo ideológico y una contradicción con su alianza estratégica con la Junta Militar. ¿Qué quiero decir? Que si querían realmente rescatar, podían, o no, obviamente no en todos los casos, pero podían haber ejercido una presión mucho más eficaz, pero dependía del grado de interés. Y cuando se trataba de rescatar a los emisarios sionistas, pusieron toda la carne en el asador. En el resto de los casos no hicieron hasta fines del 76 una gestión. Nada. Ni siquiera, o sea, las reuniones con Arguindegui empiezan en noviembre del 76. Esto es julio del 76, mucho antes. Y para todos quienes conocen el proceso de las detenciones y desapariciones, el grueso de las detenciones y desapariciones se dan en esos meses. La inmensa mayoría, la represión más masiva, más cruenta, se da, sigue luego, pero esos son los meses decisivos. Bueno, el otro problema de contradicciones tenía que ver con la existencia de fuertes corrientes antisemitas en las fuerzas de seguridad argentinas. Y eso obviamente inquietaba a Israel. Al sellar los entendimientos con la dictadura argentina, como ya he citado, recuerdan la cita del comienzo, Israel acalló deliberadamente denuncias que imputaban antisemitismo a las Fuerzas Armadas argentinas. Luego, porque las denuncias surgían y no lograba contener todo, trató de canalizarlas hacia grupos abiertamente filonazis externos al gobierno argentino. O sea, decir, sí, hay nazis en Argentina y nosotros le pedimos al gobierno argentino que actúe. La clausura de la editorial Milicia fue festejada como un gran logro, pero
eso implicaba hacer oídos sordos al hecho de que se iban acumulando también evidencias de que en la represión había manifestaciones obvias de antisemitismo durante los interrogatorios bajo tortura, en la forma de actuar de las fuerzas represivas durante los secuestros en casas de familias judías. Judíos hijos de puta, los vamos a liquidar a todos ustedes. O sea, se llevaban solo a los que buscaban, pero dejaba muy evidente ese universo antisemita que era parte de esas fuerzas represoras. Eso Israel públicamente evitó mencionar durante todos los años que duró la dictadura en voz alta, y recién a fines del 76 empezó a quejarse ante autoridades militares argentinas pidiéndole que pongan freno a esas manifestaciones de antisemitismo que terminaban derivando en denuncias internacionales, porque el familiar realmente salía del país, se iba de la Argentina pocos días después del secuestro de su familiar, se iba a Francia, se iba a Estados Unidos, empezaba a denunciar, y todo eso de sus testimonios surgía internacionalmente. Quiero adelantarme un poco más y mencionar otro temor que existía. La conducta israelí hacia el régimen militar argentino también estaba condicionada por algo que no he mencionado ahora, y es el temor israelí que se expusieran dos tipos de actividades ilegales que durante años Israel había fomentado y patrocinado en el seno de la comunidad judía organizada en Argentina. Me refiero, uno, las inversiones en bonds. Bonds eran bonos, todavía existen, recolectados entre judíos identificados con Israel y con el sionismo para el desarrollo económico de Israel, que estaban prohibidos, cuyo mecanismo financiero estaba prohibido por la legislación argentina, uruguaya y de otros países en esa época, y que Israel los colectaba igual, de una forma un poco clandestina. Entonces había una actividad económica ilegal que implica desinversionar, o sea, dirigir inversiones hacia el extranjero. Eso era un problema. Pero un problema más serio eran las actividades de un organismo armado que fue creado por el Mossad en el seno de la comunidad judía argentina después de los disturbios, de los incidentes antisemitas tras la captura de Eichmann en el comienzo de los años 60, y que su exposición podría ser funcional a sectores antisemitas, iba a poner en peligro a la comunidad judía local y obviamente a los intereses de Israel en Argentina. La trayectoria de ese aparato armado judío, que los israelíes llamaban Misgeret, tenía varios nombres. Yo voy a utilizar el nombre en hebreo, el nombre israelí, Misgeret, que significa el marco. A veces lo llaman la horda. Ha sido reconstruida por Raanan Rein en base a entrevistas orales a ex participantes y ha publicado hace no mucho algo al respecto. Sin embargo, Rein y los pocos que han tocado el tema no relacionaron la problemática de la Misgeret con la política israelí ante la dictadura. Y este es un punto que yo quiero recalcar porque ayuda a explicar un poco lo timorato en algunos momentos de la acción israelí ante la dictadura. No se trataba de una organización grande. Yo logré un documento que también escapó a la censura sobre esa organización. Es la visita de un agente del Mossad a Buenos Aires y Córdoba en 1975, y hace una descripción de lo que es ese organismo clandestino, que en aquella época lo que hacía era proteger instituciones físicamente, proteger dirigentes en actos públicos, y había roto e incendiado 2 imprentas de materiales antisemitas. O sea, a veces hacía algunos atentados de represalia.
En Buenos Aires contaba con un poco más de 50 activistas que periódicamente recibían instrucción y realizaban prácticas de arma. Había una lista de 200 reservistas, en otras ciudades había pequeños núcleos. Realmente no vale la pena. Es un pequeño aparato armado, volcado más que nada a la autodefensa y algunas acciones de retribución a sectores o a personalidades antisemitas. A uno, no me acuerdo en qué facultad, lo agarraron de noche y le reventaron los huesos, ese tipo de acción. O sea, un pequeño grupo parapolicial o para no sé qué, judío. Ahora está claro de que tras el golpe militar, bajo un gobierno que vigilaba a sus ciudadanos y pretendía instaurar su monopolio sobre las armas, quiero manejar, muchas veces el tema de la dictadura se maneja abstrayéndose también de su propia lógica estatista. O sea, en la Argentina de 1975, previo al golpe, había una cantidad tremenda de organizaciones armadas civiles que escapaban a cualquier lógica del Estado, incluso al interior del Estado. O sea, la AAA como una organización parapolicial, y también organizaciones de izquierda y numerosos. Entonces, una de las ideas claves de los militares que asumieron el poder, además de ser fascistas y un montón de otras cosas, era el monopolio de las armas en manos del Estado, que digamos que es la base de todo Estado moderno en ese sentido. Entonces, en ese contexto, la existencia de la Misgeret se convirtió en una papa caliente, muy, muy peligrosa, y Israel tenía que tomar medidas muy serias, y la comunidad judía local tenía que tomar medidas muy serias, incluso sacar a gente demasiado comprometida, sacarla a Israel, no porque fueran izquierdistas, no porque estaban involucrados en actividades clandestinas antigubernamentales, sino porque su mera detección como portadores de armas ilegales, como haber participado en acciones armadas tales, podía poner en peligro a toda la comunidad judía. Y ahora salto a mediados de 1977. No se preocupen, no voy a llegar al 83. Mi ponencia se va... Sí. Mi ponencia se va a centrar en los 2 primeros años de la dictadura principalmente. El segundo caso en que la rápida acción de Israel rescató a un detenido desaparecido. Mediados de 1977. Israel ya es mucho más consciente. Por ejemplo, tengo documentos de que los detenidos desaparecidos son casi todos muertos. Ya en los documentos israelíes eso está consignado ya a comienzos del 77, mucho antes que en otros casos. El modus operandi es conocido, pero a mediados de 1977 es raptado Marcos Resnitsky, hijo del presidente de la DAIA. ¿Por qué es raptado? Porque tuvo un pasado en la juventud universitaria peronista, un pasado que ya había pasado. Pero en el interrogatorio de Resnitsky surge preguntas sobre la existencia de un aparato judío de seguridad. Y quienes lo interrogan denotan conocimiento de palabras en hebreo y denotan conocimiento de estar siguiendo a funcionarios de la agencia judía. Se encienden las alarmas en Jerusalén. El nuevo primer ministro de Israel, Menachem Begin, de derecha, que era mucho más sensible ante el drama de familiares desaparecidos que el gobierno laborista supuestamente de centro-izquierda anterior, se alarma y convoca una consulta secreta a dirigentes de la comunidad judía argentina en Jerusalén y plantea la posibilidad de armar una gran operación de evacuación masiva de jóvenes judíos de la Argentina a Israel, considerando de que esto se iba a convertir en un nazismo o algo así. En ese momento en que peligran realmente la alianza establecida entre Israel y la dictadura argentina. Voy a tratar de saltearme muchas cosas. Lo importante, a pesar de eso, en las consultas realizadas en Jerusalén termina prevaleciendo
no la actitud alarmista de Menachem Begin, sino la diplomacia silenciosa de los funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores y la actitud conciliadora con la dictadura argentina de los dirigentes comunitarios judío-argentinos. Israel dejó de lado esos proyectos locos de evacuación masiva de judíos de Argentina y junto a los dirigentes de la comunidad judía reencauzó exitosamente sus relaciones amistosas con la junta militar. En octubre, para dar los ejemplos claros de gestos de acercamiento mutuo, porque el tema Timerman todo lo que he mencionado había estorbado mucho la relación tan aceitada que se había creado. En octubre de 1977, la DAIA aprovechó el rescate de los pasajeros secuestrados en un avión de Lufthansa por una organización palestina para publicitar su repudio al terrorismo internacional, en el que englobaba a las organizaciones guerrilleras argentinas, y su adhesión a la tesis de no negociación con terroristas. En otras palabras, era una buena oportunidad para resaltar de palabra su común denominador contrainsurgente con el régimen. Y de paso, tirarles a los montoneros y a Lerp y a quien sea. Como era habitual, todos los manifiestos de la DAIA en aquellos años estaban previamente coordinados con la Embajada de Israel. No había ahí autonomía de la DAIA real. Todos eran autorizados por la Embajada de Israel. En el marco del esfuerzo conciliador entre el régimen militar y la comunidad judía organizada, después de eso, el presidente Videla se presentó en el Congreso Anual de las Comunidades Judías. Luego, el embajador Nirgad gestionó una autorización excepcional del Rabinato Supremo en Israel para que el rabino argentino Salomón Ben-Hamu, creo que es conocido por otras cuestiones bastante sucias posteriores, participe en la ceremonia del casamiento del hijo del presidente Videla, a pesar que ésta se realizaba en una iglesia y judíos observantes tienen prohibido participar en ceremonias frente a la imagen de Jesucristo. El caso Timerman seguía molestando las relaciones entre los países, pero era superable. Y no hay ningún indicio que impactó negativamente en la existente colaboración contrainsurgente. ¿Cuántos minutos puedo tomarme más? Dime tú. 5. Bueno. Algunos datos sobre colaboraciones de inteligencia. Los documentos israelíes referentes a colaboración en inteligencia están censurados y mayoritariamente bloqueados. Alguna cosa se filtra y he logrado ir juntando. Por ejemplo, una conversación entre el embajador Nirgad y Casal, un alto funcionario de la Cancillería Argentina, en noviembre de 76. Casal le pedía al embajador israelí canalizar a través de Cancillería informaciones de colaboración en inteligencia. ¿Por qué? Ahí estaba la rivalidad entre diversos servicios de la dictadura. Él quería hacer mérito entre sus superiores, entonces quería que los materiales pasen por él y no directamente entre los servicios de inteligencia. Esa es una evidencia indirecta de que esa colaboración existía, sin que pueda decirles por qué, porque en ese mismo documento hay 5 líneas tachadas. Existe una mención de Fuerte Argentina sobre adiestramiento israelí. Un personaje célebremente famoso, no sé si conocen el nombre, Alfredo Mario Mingoya, agente de la GTE, Grupo de Tarea Exterior del Batallón 601 de Inteligencia, o sea, era la contrainsurgencia que Argentina exportaba a otros países, a Bolivia y después a Centroamérica. Fue entrevistado por un periodista a fines de 1983 en Bolivia, después de caída de la dictadura argentina. A la pregunta si en los cursos de inteligencia en Argentina fue instruido por norteamericanos, respondió que no, que sus instructores fueron israelíes. Hay un informe del FBI en junio de 1977 citaba altos oficiales argentinos que acusaban de hipocresía a la política de Carter respecto a violaciones a los derechos humanos en Argentina. Esos oficiales argentinos, cito, tenían conocimiento personal
que el gobierno israelí no tiene ninguna consideración respecto a los derechos humanos de terroristas árabes y que las medidas represivas más brutales utilizadas en el mundo son aplicadas regularmente por personal de inteligencia israelí. Fin de la cita del documento del FBI. Tener conocimiento personal parece indicar contactos directos entre los oficiales argentinos y sus pares israelíes. Del documento se desprende que los servicios de seguridad argentinos e israelíes comulgaban en una política represiva que no sea limitada por el respeto a derechos humanos, como lo exigía en aquel momento la administración de Jimmy Carter en los Estados Unidos. Un informe, el último documento que puedo citar, un informe de la CIA en 1979, ya desclasificado, menciona brevemente adiestramiento y asesoramiento del Mossad a fuerzas de seguridad argentina. 1979, comienzo de 1979 es el informe, por lo tanto ese adiestramiento es anterior. Las relaciones especiales entre los diplomáticos, voy a aprovechar que no está. Sí, pero digo, bueno. Las relaciones especiales entre los diplomáticos israelíes y altos oficiales argentinos implicaban muchas veces contactos informales y sinceramientos parciales. En mayo de... En mayo de 1978 se celebró una peculiar reunión informal. El jefe de prefectura naval, Pedro Santamaría, invitó a una comida al embajador israelí, al rabino norteamericano Marshall Meyer, muy conocido por su acción por los derechos humanos, y a jefes de casi todas las fuerzas represivas, Policía Federal, División Operativa de la Fuerza Aérea, CIDE, que era el Servicio de Inteligencia del Estado, e Inteligencia de la Marina. Los participantes sabían de antemano que se iban a tratar dos temas: el antisemitismo y los detenidos y desaparecidos judíos. Se acordó de antemano que la conversación fluyera sin cortesías y sin rodeos. Estamos hablando vísperas del Mundial de Fútbol, en el cual era muy importante a la Argentina la imagen internacional. Según Nirgal, los oficiales expresaron fuertes sentimientos contra la política de derechos humanos de Carter. Me reclamaban comprensión a su situación verdadera considerando nuestra propia experiencia en la lucha contra el terrorismo árabe. El argumento argentino era que Estados Unidos no entiende que en realidad Argentina lucha contra la penetración comunista al continente americano. Nirgal, el embajador israelí, había respondido: se puede luchar contra la penetración de elementos hostiles sin llegar a acciones que dañan la moral y los derechos humanos, dañan la imagen argentina y limitan su capacidad para cumplir las funciones que merece entre las naciones. Quiero aclarar, es el único caso en que ese mismo embajador reporta ese tipo de palabras de boca propia. Antes y después tiene otro tipo de argumentos, pero no ese tipo de argumentos. ¿Y saben por qué? Por la presencia en el almuerzo del rabino Meyer. O sea, el embajador israelí estaba limitado en esa reunión, en el contacto con los pares argentinos con los cuales tenía mucha mayor complicidad, por la presencia del rabino Meyer, que era el que había presionado para tener esa reunión. Entonces ahí el israelí trataba de salir más interesado en los derechos humanos y en ciertas normas internacionales. El jefe de inteligencia de la Marina se habría quejado en esa reunión. ¿De qué sirve luchar por la imagen internacional? ¿No es un esfuerzo en vano? ¿Acaso los israelíes no saben, y lo pone en evidencia el embajador, que si la situación lo requiere, el interés nacional exige renunciar a la imagen internacional? Y la discusión seguía de esa manera. De todas maneras, en la conversación, limitada que sea, fueron abordados los temas que dificultaban la relación mutua. Los oficiales argentinos estaban de acuerdo que la prolongada detención de Timerman causaba un daño desproporcionado a las relaciones. El jefe del CIDE dio a entender que problemas dentro de las Fuerzas Armadas impedían tomar decisiones, que convertirían en vulnerables a quienes las tomen. De otras maneras, si un sector del ejército liberaba a Timerman, el otro sector podía tomar represalias.
Nirgat se quejó que la expulsión de presos judíos a Israel avanzaba muy lentamente, diciendo lo siguiente: si llegaran a liberar de golpe unas decenas que emigren a Israel, eso tendría el efecto deseado, mejoraría la imagen y calmaría a las familias que arman revuelo. O sea, hagan las cosas más... a lo mejor lo freno acá. Solamente quiero decir de que el informe sobre esta conversación de Nergal fue enviado con copia al Mossad. Está al pie del documento, dice copia al Mossad. Y eso propició un intercambio de documentos que escapó a la censura. Y en ese intercambio del documento aparece un telegrama del embajador al ministerio que dice: me preguntan del Mossad si un planteo del jefe del Mossad directamente al jefe del CIDE puede ayudar en el asunto de los desaparecidos y detenidos judíos. Respondí que tal vez sea útil. Y este telegrama indica dos cosas. Uno, que existía una relación directa entre el Mossad y el CIDE, suficientemente aceitada para que los jefes de los servicios puedan relacionarse. Segundo, que hasta junio de 1978 jamás esa relación fue usada para salvar a un detenido desaparecido. O sea, de que todos, y esto tiene que ver con algo que no he mencionado aquí, y es que ante críticas en la opinión pública israelí y también en la opinión pública judeo-argentina en los años 90, en el año 2000 se creó en Israel una comisión de investigación cuya misión, que participaban lamentablemente algunos colegas míos que creo que hicieron un muy mal trabajo, cuya misión era investigar en qué medida Israel había hecho los esfuerzos suficientes para salvar judíos durante la dictadura argentina. Y esa comisión llegó a una conclusión que pretendía calmar a las víctimas, que tal vez se cometieron errores, que tal vez se podría haber hecho más, pero que dentro de lo posible Israel hizo todo lo que podía hacer o lo que creía que podía hacer para salvar. Y con eso se sepultó un tema conflictual en la interna israelí y conflictual en aquel momento en la interna de las instituciones judías argentinas, porque también había mucha crítica hacia el colaboracionismo de la DAIA con relación al régimen militar argentino. Para sintetizar, yo creo de que la afinidad ideológica anticomunista, occidentalista, la afinidad en lo que consideraban la lucha antiterrorista como una lucha global, internacional, era el principal nexo que aseguró esa alianza que perduró durante toda la dictadura entre Israel y la dictadura militar argentina, pese a todas las complicaciones que he mencionado: el antisemitismo de las Fuerzas Armadas argentinas, el peligro para algunas organizaciones sionistas, las presiones de los familiares de los desaparecidos en Israel, etcétera, etcétera. Hay un montón de temas más que, si me preguntan, voy a abordar. A lo mejor los largo para que me pregunten. Hay documentos muy interesantes que tienen que ver con la represión a la contraofensiva montonera y la ligazón entre montoneros y Fatah en la segunda mitad de los 70, y cómo eso fue manejado en la relación entre Israel y Argentina. Hay también algunas conclusiones interesantes acerca del papel doble que tuvo Israel en la relación con Chile y con Argentina, cuando Chile y Argentina casi van a la guerra. Pero bueno, solo si interesa. Bueno.